Ok, bueno, pues vamos allá. Aquí hay el código de la clase para, hay una persona que no lo tiene, es este. Se los voy a poner aquí de nuevo. Ese es el código de la clase. Y ya le das donde dice, en el botón superior derecho, donde dice más. Unirme, y pones ese código. Bueno, ok. Entonces, esa es la interfaz. Como ven, casi todas las interfaces ahora se parecen en algunos casos a TikTok, en otros casos a Facebook. Pues esta se parece un poco a Facebook, ¿no? La del Google Classroom. Y pues lo que tiene, yo estoy aquí viéndolo como alumno, pues aquí está donde van a ver todos los anuncios o las cosas que yo vaya agregando, subiendo, etcétera. Les van a llegar a su correo. Aquí donde dice trabajo de clase, pues está todo lo que yo les vaya publicando. Hasta ahorita nada más les he publicado esto. Miren, guías para citar en APA. Para quien no sepa qué es el APA, es la forma como se cita en las ciencias sociales cuando uno hace un ensayo, un trabajo académico y quiere agregar sus fuentes, pues el estilo que se usa se llama APA, ¿no? En las ciencias sociales. No en todas, pero sí en la educación. Entonces aquí viene cómo hacerlo, guías, ¿no? Les voy a poner aquí algo que se llama apoyo académico, tutoriales y guías de muchas cosas. Por ejemplo, aquí les puse el método de tomar notas de la Universidad de Cornell. Ya después lo vamos a practicar para que lo conozcan. Este método lo usan en algunas universidades, en muchas universidades de Estados Unidos, para que sus alumnos tomen notas en clase. Guías de cómo leer. Por lo regular van a ser infografías, PDFs, textos, etcétera. Bueno, siempre van a ver aquí lo que yo agregue, ¿verdad? Y luego siempre van a ver aquí, por semana, lo que vamos a ver, ¿no? En esta semana, esto es lo que yo les agregué a ustedes aquí. Bueno, aquí va a estar la videoconferencia de la clase y la grabación de la clase cuando ya la tenga. Y acá va a estar todo el contenido que vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, hoy tenemos 2 actividades, probablemente podamos hacer una tercera, ¿no? Y este material ahí va a estar para que ustedes lo consulten cuando ustedes deseen, ¿ok? Pero bueno, ahora sí ya les pido que leen aquí donde dice el CV del docente. Y ahí le den clic, ahora sí me voy a presentar. Yo me llamo Marco Carlos Ábalos, está aquí, le dan clic. Y yo trabajo aquí en la UCEM y me dedico a eso. Básicamente esa es una descripción de mi puesto, ¿sí? Capacitador en el uso de inteligencia artificial y TIC para el trabajo y la enseñanza. Eh, y bueno, pues ese es en general lo que me dedico. Si ustedes le dan aquí a donde dice CV, ahí sale pues ya más mi perfil, ¿verdad? Pero básicamente les comento que yo enseño utilizando las TIC desde como el 2005. Todas mis clases son así en un lugar así como este, desde el 2005. Y básicamente mi maestría ¿cómo se llama? Es cómo enseñar utilizando las tecnologías. Esa es esa es mi especialidad, ¿sí? Esta clase la doy desde el 2009. Entonces, ese es más o menos mi perfil. Yo me llamo Carlos Ábalos. Los voy a ir conociendo con sus nombres de a poco, ¿verdad? Ahorita ya para agilizar esto, les voy a pedir que nos vayamos de nuevo acá y les voy a ir preguntando su nombre en el contexto de la clase, ¿ok? Entonces, esta clase se llama Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Enseñanza y el Aprendizaje, TIC. Entonces, obviamente, el propósito de esta clase es que ustedes comprendan qué son las TICs para que puedan aprender de manera segura con ellas
puedan profundizar en sus conocimientos con ellas y finalmente que ustedes puedan enseñar y crear conocimientos con ellas. Les voy a poner un ejemplo de la trascendencia de la tecnología en la vida del ser humano. Nosotros al final vamos a poder responder estas preguntas que les puse yo ahí. La primera, en esta sesión, lo primero que vamos a responder no es por qué creo lo que creo, cómo influyen las TIC en mis creencias y en mis conductas. Y esta tercera, mis creencias pueden ser influenciadas por las TIC mediante estrategias retóricas. Bueno, esas preguntas las vamos a poder responder. A lo mejor ustedes ya tienen alguna respuesta, pero vamos a profundizar en ello, ¿sí? Toda esta clase se va a basar en algo que ahorita lo vamos a explicar, que es el marco de competencias docentes en tecnologías de la información y la comunicación de la UNESCO. De hecho, de su versión 2000, la última, 2019, porque ahí lleva 3 versiones. Se los voy a explicar. Y vamos a decir, es la base de toda esta clase. Es lo que la UNESCO y las personas especialistas que consultó de muchos países, incluido México, consideran que es lo que debe aprender un docente para usar la tecnología. Y lo primero que debe aprender un docente para usar la tecnología es, dice la UNESCO, comprender cómo funciona. Y esa comprensión es en 2 ámbitos. El primero de todos es uno que se llama la alfabetización mediática. La alfabetización mediática es que yo sepa por qué creo lo que creo y cómo influyó la tecnología para que yo creyera en eso. Esa es la alfabetización mediática. Y para explicárselo les voy a poner este video. Estos videos se los agregué ahí, no le den clic, pues yo los puedo, dice este video está restringido. Bueno, me lo están restringiendo aquí, bueno. No sé por qué me lo está restringiendo, voy a ver si tengo otra versión de ese video. Vean lo que hace ese bebé, ¿sí? Solito lo hace. Eso es todo un movimiento educativo en Estados Unidos. No un movimiento educativo, es todo un negocio educativo en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos muchas casas, no necesariamente de gente de dinero, muchos conjuntos habitacionales tienen albercas. Y ocurría que los niños se ahogaban. Descuidaba el papá y se caían en la alberca y se ahogaban. Entonces tuvieron que poner a enseñar a los niños cómo darse la vuelta y flotar para que en una eventualidad sobreviviera. Este video no está tan bueno como el otro que les quería mostrar, porque en el otro se ve como el niño se cae, como se cae un niño, ¿no? Sin darse cuenta se cae y llora y todo, pero se voltea porque le enseñaron. En otras palabras, tuvieron que hacer eso en Estados Unidos para evitar muertes de bebés y de niños. Y aquí lo que quiero comentarles es que reflexionen en 2 aspectos aquí importantes. En primer lugar, pues, la alberca es algo que no existe en la naturaleza. Existen los lagos, existen los ríos, pero nosotros con la tecnología llevamos ese espacio a nuestro hábitat. Y al llevarlo, eso implicó riesgos, implicó cosas que había que aprender, que ya están allí, que no las podemos quitar a menos de que quites la alberca o la tapes, etc. Es decir, la tecnología es algo que invita a la naturaleza o invita al cuerpo humano y que al mismo tiempo requiere que aprendas a usarla, porque si no puede haber riesgos. En el caso de una alberca ese es el riesgo, en el caso de un coche, pues es un accidente. En el caso del internet, ¿cuál es el riesgo? O sea, porque el ser humano crea las tecnologías y luego dice, no tomamos en cuenta esto. ¿Sí o no? Cuando creó el coche dijo, no, todo es más rápido. Y ya después dijo, sí, pero está pasando esto, está pasando aquello. Y empieza a sacarse de onda, ¿sí o no? ¿Qué creen que fue primero, el coche o las señales de tránsito?
Y tercera pregunta, ya están las señales de tránsito. ¿Cuál es el otro problema con eso? Que no las entiendes o que no las respetas. Ese es el problema de la tecnología. Cuando inició el Internet, lo primero que hicieron las escuelas fue, hasta me acuerdo que había un eslogan, aquí no permitimos el Internet. Ahorita sería posible una escuela. Y se tuvo que enseñar a usar el Internet y aún así no se usa bien. Pero bueno, la tecnología es eso, es algo que está allí y que vamos a tener que lidiar con ello para poder, vamos a decirlo así, pasar a la siguiente fase para poder estar vigentes, para poder hacerlo bien sin que nos dañe. Bueno, y un ejemplo es estas escuelas. Otro ejemplo aquí en San Luis les puedo decir cuál es, por ejemplo, el uso excesivo del coche. No está lleno de gimnasios todo el día, el que puedes ir a cualquier hora a hacer ejercicio, porque ya no haces. Entonces se empezaron a poner de moda, ¿sí o no? Y ahora hay una tendencia de que uses la bici. Entonces, porque el ser humano se da cuenta, la tecnología me está haciendo esto. Ajá. Bueno, entonces, eso es lo que es la tecnología. Ese tipo de circunstancias son con las que nos vemos envueltos. Ajá. Es algo que invita al cuerpo humano, por ejemplo, la bicicleta invita a las piernas y también a la naturaleza, como en el caso de una piscina. Entonces, es algo que tenemos que enseñar. En el caso de nosotros, la tecnología, el ser humano ha inventado muchas tecnologías, pero hay tres en las que, vamos a decir, se engloban todas. Los nuevos materiales, las que hacen la ropa, las que hacen los materiales para hacer una computadora, un coche. La otra es la biotecnología, que trata de hacer cosas que incidan en la vida misma, ¿verdad? La medicina, por ejemplo, los alimentos. La mayoría, muchos de los plátanos que consumimos están modificados para que se vean de una forma u otra. Y la otra es las tecnologías de la información y la comunicación, que es la que vamos nosotros a ver aquí, en esta clase. Y dado que es algo que está allí en el universo en el que habitamos y que tenemos que aprender a usar, les voy a explicar desde qué punto de vista vamos a ver esta clase, ¿sí? John Dewey es un filósofo de la educación de Estados Unidos y él decía que la educación es una necesidad de la vida porque la vida se renueva a través de la transmisión de experiencias, ¿no? Es decir, la educación es tan trascendente que si no existiera no se podría renovar la vida, ¿sí? Y dice, la diferencia entre un objeto inanimado y algo vivo es que lo vivo se mantiene a causa de la renovación. Es decir, nos tenemos que renovar. Ahorita en el caso de la tecnología, en muchos aspectos vamos a tener que replantear cosas. Por ejemplo, con la inteligencia artificial, la educación ya no va a poder ser la misma. Ni la vida en muchos aspectos va a cambiar, y eso es porque lo creó el ser humano algo nuevo, algo que no estaba en la naturaleza. Entonces la educación es para que lo vivo se mantenga vigente, que no desaparezca, que se renueve, ¿sí? Nosotros somos seres vivos, también los animales se tienen que renovar, ¿sí? Y como dice él, no es solo prepararnos para una vida futura, es un proceso de renovación, o sea, constante, ¿no? Entonces, bien, en el caso del aprendizaje, pues esa renovación implica que cambiemos, ¿sí? Aprender es cambiar, y es cambiar en los conocimientos, en la actitud y en la forma como usamos nuestro cuerpo y nuestra mente. Aprender es cambiar, ¿sí? Y va en tono con lo que dice John Dewey, es estar renovándonos constantemente. Porque si no, pues vamos a tener dificultades, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista vamos a ver esta clase.
Les voy a poner un último ejemplo de lo trascendente que es esto con otras especies incluso. Miren, por ejemplo, este video, vean este video. Vean lo que está haciendo esa bebita. Porque ¿qué es lo que está tratando de hacer la bebita y que está haciendo el perro? Está haciendo dos cosas que hacen los maestros. Ese perrito aprendió eso y le está tratando de enseñar eso, porque el perrito si no hace eso, se limitan sus capacidades. Y casi casi se vuelven un maestro, si o no, la está alentando, con la colita le está diciendo, ay, vean, vean, ¿sí o no? Es lo que está haciendo. Si tienen un perrito se van a dar cuenta que hay veces que uno no sube rápido, a veces se quedan parados y casi casi te dicen así, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque todas las especies necesitan educarse, si no se mueren. Este es un caso, sí, entre especies nos enseñamos, pero por ejemplo los elefantes, una de las cosas que hacen las mamás, lo primerito que hacen las mamás es enseñarle a sus bebés a tomar agua. A ver si encuentro rápido aquí la imagen. Los, los elefantes toman con la trompa, pero los elefantes chiquitos se agachan y las mamás elefantes le enseñan a él, lo corrigen. Aquí a lo mejor no está la parte donde está esa escena, pero las mamás le dicen así, ¿no? O sea, lo corrigen, le dicen, es con la trompa, ¿ven? Hay veces es que lo hacen imitando, hay veces que la mamá los corrige. Entonces, como dice John Lewis, si no, la educación es para poder sobrevivir. En el caso de un elefante, pues los elefantes no pueden tomar agua así por miles de razones. Una de ellas es, pues, los otros animales que los quieren atacar, que se los quieren comer. No pueden agacharse así porque implica mucho tiempo, etcétera. Y aparte para eso tienen la trompa, ¿sí? Así se bañan, así hacen todos los elefantes. Entonces, incluso entre especies nos ayudamos, ¿no?, a aprender. Vamos a decirlo así, aprender es vivir básicamente. Cuando uno ya no quiere aprender es que pues, ya no tiene deseos de vivir, ¿sí? Casi. Pero siempre queremos aprender algo. Ajá. Entonces, aquí hay tres cosas que les quiero decir. La tecnología es algo que tenemos que aprender porque el ser humano la hace y no le interesa mucho si eso va a estar bien o va a estar mal, ¿sí? Chaplin tenía esta frase, si alguien me dice su nombre y quiere leerla, esta frase, ¿quién quisiera leerla y me dice su nombre antes, por favor? Disculpe que no me pare porque están las personas aquí. Yo. El hombre es un animal con instintos primarios de supervivencia. En consecuencia, su ingenio se ha desarrollado primero y su alma después. Así, el proceso de la ciencia está muy por delante de la conducta ética del hombre. Charles Chaplin. El profesor, ¿cómo te llamas? Dalia. ¿Talia? Dalia. Dalia, bienvenida Dalia. ¿Quién quisiera explicar eso que dice Chaplin, que define mucho la importancia de por qué aprender tecnología? El hombre es un animal con instintos primarios de supervivencia. En consecuencia, su ingenio se ha desarrollado primero y su alma después. Así, el progreso de la ciencia está muy por delante de la conducta ética del hombre. Porque vas a hacer cosas que te lleve a estar en donde tu instinto te dice que esté. Y vas a encontrar una forma, u otra, con el objetivo de llegar a estar en donde tu instinto, tu naturaleza te dice que estás bien o debes estar. Y luego ya después te cuestionas, ¿no? Como que primero lo hago, estoy bien, y ya después veo la forma de cómo, porque me gana el instinto de estar bien. Ajá. Bueno, sí, esa es una forma. Yo lo primero hago lo que mi instinto me dice y luego me cuestiono si eso estaba bien o no, o qué consecuencias tuvo. Pues sí, como los bebés, o sea, a ellos no los enseñas como tal, ellos van viendo y repitiendo lo que ven. Y después es como, era así, en realidad era así, pero pues aprendieron por el instinto, no porque se les enseñó. Así es, pero aquí el problema con la tecnología es de que tú la haces
y luego te das cuenta de todos los pasos que te saltaste antes. Por ejemplo, el caso del coche. ¿No? Ya lo hicimos, está bien. Pero esto está provocando esto. Y es curioso que mencionen la palabra bebé, porque realmente los que hacen más eso son los adultos, incluso los adultos sabios. Pónganle así en una pestañita, por favor. En una pestañita ponle ahí Proyecto Manhattan. Proyecto Manhattan. Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan lo hicieron a raíz de que esta persona de aquí, su nombre es bien complicado, es húngaro. Él era un científico húngaro que fue y le dijo a Albert Einstein, fíjese que los alemanes están haciendo una bomba que según eso va a ser lo más así, ¿cómo se llama? Mortal que va a haber, ¿sí? Entonces tenemos que hacer algo nosotros tenemos que hacer algo para ayudar y que no vayan a ganar los nazis, ¿sí? ¿Cómo se llama este filósofo? Científico. No, Oppenheimer no, él entró al proyecto, no, pero él fue el que lo instigó, él fue y le dijo a Albert Einstein, hay que hacer algo. Entonces Albert Einstein los contactó con el presidente de Estados Unidos y hicieron lo que se llamó el Proyecto Manhattan, que en otras palabras era reunir así a grandes sabios de la humanidad, ¿no? Como Robert Oppenheimer, con muchos otros que incluso eran premios Nobel o candidatos al premio Nobel de química, de física de estos. ¿Szilard? Otros. ¿Leo Szilard? Leo Szilard se llama el científico. Él fue el que le dijo a Albert Einstein, vamos a hacer esto. Entonces el gobierno de Estados Unidos dijo, órale, y los juntó a todos los sabios de la química, la física, etcétera, para hacer el Proyecto Manhattan. Luego Albert Einstein se arrepintió y le mandó cartas al presidente de Estados Unidos, y las buscan, están en internet, y rogándole que, cuando se dio cuenta de lo que iban a hacer, cuando se dio cuenta de, pues iban a hacer una bomba muy buena, pero va a pasar esto. Y obviamente, pues, a Albert Einstein no le hicieron caso, ¿no? Y siguieron con el proyecto. No sé si vieron la película Oppenheimer, pero ahí, o leyeron el libro, pero antes de lanzar la bomba, porque la probaron en Nuevo México, mandaron a uno a preguntarle a Albert Einstein, a mostrarle una fórmula y que les diera su opinión. En esa fórmula no venían palabras, era una fórmula matemática. Y en la película, se los voy a spoilear, pero es bueno para la clase, Albert Einstein ve la fórmula, lo ve con desprecio y se va. En la fórmula se planteaba que había una posibilidad de que al lanzar esa bomba en su prueba, se pasara a toda la atmósfera. Incluso ellos hicieron una apuesta, si la lanzamos, creen que sí se vaya a toda la atmósfera, y eran de a $10 la apuesta, y la hicieron. Entonces Albert Einstein ni siquiera les contestó, porque ellos tenían esa duda y aún así la aventaron. Las consecuencias de la bomba atómica todavía están aquí ahorita, no se han acabado. Entonces, eso es lo que dice Chaplin. La lanzamos por el instinto de supervivencia, por querer ganar una guerra, por lo que tú quieras. Ya después nos damos cuenta de que hubo cosillas que no tomamos en cuenta. Bueno, entonces, este es el contexto de la clase. Todos esos videos y eso, algunos se los voy a ir mostrando poco a poco. Están allí, los pueden ver después. Todo este material siempre lo van a tener aquí, ¿ok? Bueno, entonces, aquí vamos a aprender a usar la tecnología para aprender y para enseñar sin pasarnos esos pasos, o estando conscientes de ellos. Porque ahorita hemos hablado de tecnologías que todos tenemos al alcance, como el coche, que sabemos que tienen consecuencias usarlo, ¿sí? Pero ¿qué consecuencias tendrá usar Internet? Que sí tiene. Y de eso se trata el primer tema de esta clase. ¿Qué consecuencias tendrá usar la inteligencia artificial?
si usar el coche hizo que nuestras piernas fueran más débiles, ¿qué estará haciendo Internet? ¿Qué hará la tele con eso, con nosotros? ¿Qué harán los libros? ¿Qué hará? Etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces, les voy a pedir que, bueno, le den aquí donde dice marco de competencias docentes. Nada más se los voy a, denle clic allí hay un enlace allí, se va a abrir una ventanita. La UNESCO está preocupada, la UNESCO está preocupada por esto desde hace mucho y entonces nuestra clase va a estar basada en este marco de competencias de los docentes en materia de TIC. Desde que surgió el Internet, juntaron una serie de personas. No le den clic allí, es para que ustedes sepan que existe el documento. Pero yo lo único que les voy a mostrar es esto que viene aquí. La UNESCO dice que varios de estos aspectos en la pedagogía, en el aprendizaje profesional de los docentes, en la comprensión del papel de las TIC en la educación, propone que los docentes, en el caso de la comprensión del papel de las TIC, la pedagogía y el aprendizaje profesional de los docentes, lo primero que debe aprender es usar las tecnologías para adquirir conocimientos. Y si ustedes lean este documento, no es muy extenso, pero dice, tiene que comprender qué son las TIC y cómo debe usarlas, qué pasos son los que decía Chaplin que no te debes saltar. Y con eso aprender, con eso profundizar sus conocimientos y al final con eso crear conocimiento. En otras palabras tú le tienes que enseñar eso a tus estudiantes, por lo tanto tú debes saber hacerlo. La UNESCO juntó muchos especialistas de muchos países desde el siglo pasado, finales del siglo pasado, primero para la Internet y después hicieron otra reunión en el 2008 y ahorita esta es la del 2018, el documento es del 2019 y pues ahora sí que expertos de la UNESCO de muchos países, de muchos perfiles, dicen este es el marco de competencias que debe tener un docente y las instituciones educativas, por eso le ponen aquí currículum, le ponen aquí organización y administración. En el caso de nosotros es el aprendizaje profesional de los docentes, la aplicación de competencias digitales, la pedagogía y obviamente la comprensión del papel de las TIC en la educación. Entonces, el programa que yo diseñé para esta materia está aquí abajo, que es vamos a darle clic, actividad 1, está basado en ese. Está adaptado, porque no es exactamente lo que ellos ponen allí, porque en muchos aspectos luego lo ponen como para contextos donde la tecnología es menos accesible o tratan de hacerlo más universal. Pero bien, lo que vamos a hacer en esta actividad es lo siguiente. Le van a ver ustedes aquí donde dice, me voy a ir acá como alumno, aquí donde dice actividad 1, leer el programa, denle ahí donde dice ver pregunta. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer entre todos el programa y van a poner aquí contestar alguna de esas preguntas que están ahí. ¿Qué tema les interesó? ¿Qué tema del programa ya conocen? ¿Qué tema desconocen? ¿Ok? Entonces le vamos a dar clic aquí y se va a desplegar pueden hacerlas a mano las preguntas y luego ya las agregan. Nos lo vamos a ir leyendo entre todos. Ábranlo, por favor. Fíjense bien, hasta mero arriba, nuestra clase empieza el 13 de septiembre y acaba el 25 de octubre. Las horas aquí en clase van a ser 21, vamos a venir todos los sábados y yo les voy a dejar una tarea para entregar el siguiente sábado. Es decir, van a tener todo el viernes para hacer. Así lo vamos a hacer. Como vamos a usar muchas aplicaciones, muchas veces las aplicaciones las vamos a usar aquí para que aprendan a usarlas, etcétera. Y las lecturas y algunos ejercicios en su casa, que les van a tomar el equivalente a 1 hora o 1 hora y media, 2 a lo mejor. Bueno, estos son los 2 objetivos de aprendizaje que tenemos. ¿Cómo te llamas? Sofía, ¿puedes leer el primero, por favor?
Ajá. Busca analizar y evaluar fuentes de información para aprender de forma autónoma y crear conocimientos utilizando la web y la inteligencia artificial. Utilizar motores de búsqueda, inteligencia artificial generativa y aplicaciones de software en línea para aprender. Crear y publicar en línea contenidos educativos abiertos como ensayos, objetos de aprendizaje, comunidades de aprendizaje, páginas web, infografías y presentaciones. Usando herramientas de autor, inteligencia artificial generativa, protegiendo derechos de autor para fomentar el aprendizaje permanente. Ok, esos son los tres objetivos de aprendizaje que tenemos. La metodología del curso se basa en el diseño en el desempeño por comprensión. Ajá. Es decir, que todo lo que puse aquí es pensando primero qué es lo que van a terminar haciendo, o sea, empezando con el final hacia atrás, ¿ok? Al final ustedes tienen que saber hacer esto, esto y esto. Por ejemplo, el primer aprendizaje, que es esta clase que vamos a llevar ahorita, es que ustedes sepan buscar, analizar, evaluar fuentes de información para aprender de forma autónoma y crear conocimiento utilizando la web y la inteligencia artificial, ¿ok? Ese tema es, el primero se llama ¿por qué creo lo que creo? Las TIC y las creencias. Y es en una cosa que se llama alfabetización mediática. Ese es el ámbito que vamos a ver. Gracias, Sofía. Ajá. Alguien, por favor, que me dé su nombre y que lea el primerito que viene hasta arriba, donde dice desempeños adquiridos. Leonel. ¿Su nombre, perdón? Leonel. Presencial. Sí. Valorar la importancia del lenguaje como constructor de identidad y aprendizajes. Identificar qué sé y qué no sé. Ok. Ese es el objetivo de esta sesión. Aquí va a ver, todo esto que dice desempeños es lo que ustedes van a terminar saber haciendo. Van a saber evaluar, gracias Leonel, evaluar los elementos que dan confiabilidad a un documento, valorar los tres enfoques de la comunicación, que es el diálogo, la retórica, la persuasión, aplicar la razón para evaluar fuentes de información, y en casa van a hacer este ejercicio, que es, siguiendo ese método Tolman, identificar los elementos de un argumento y los tipos de tesis, validar los argumentos en un documento, texto, video, etcétera, ¿sí? Los temas que vamos a ver aquí son los estándares de la UNESCO, ya los expliqué, propósito y elementos básicos del lenguaje, los componentes del conocimiento, creencias, justificaciones, qué es la información y para el ser humano y fenómenos que condicionan e influyen en la adquisición del conocimiento, el propósito de la comunicación a partir de sus tres principales enfoques, diálogo, retórica, persuasión, y los elementos de la razón. Esos son algunos de los temas que vamos a ver, ¿sí? Bueno, acá yo siempre les pongo qué es lo que van a comprender al final. Pues es eso, el lenguaje y la comunicación son tecnologías que influyen para adquirir creencias, conocimientos, y por tanto, en la enseñanza y el aprendizaje. La comunicación es una tecnología que influye en el conocimiento y en la educación, por tanto, debemos identificar y aprovechar sus diferentes enfoques a partir de las necesidades educativas, y que la confianza es la base de la información, porque los seres humanos no podemos conocer todo de primera mano, requerimos de fuentes que nos ayuden a conocer sobre él. Bueno, este es el primero, son tres, en la semana 2, ¿sí? Alguien que lea esta parte de lo presencial, por favor, me diga su nombre. Ajá. Aarón. Ajá. Mi nombre es Aarón. Criticar el uso de las TICs en la educación mediante el contexto de la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento. Ajá, continúa, por favor. Evaluar información proporcionada por motores de búsqueda, páginas y aplicaciones web para identificar información confiable e identificar noticias falsas, infodemia y fenómenos como la posverdad. Ajá. Redactar argumentos válidos utilizando el método Tolman. Ok, gracias, Aarón. Bueno, eso vamos a ver, eso está en el ámbito de la alfabetización mediática. ¿Por qué sé lo que sé y qué tecnologías influyeron para que yo lo supiera? ¿Por qué le doy confianza a eso y no le doy confianza a esto para saber que eso es verdad o no? ¿Sí? Eso se llama alfabetización mediática. Que tú sepas cómo, que cuando tú digas, yo sé esto y lo sé por esta razón,
por estos motivos y lo adquirí así, esa creencia la adquirí así. Esa es una materia que en algunos países de Europa y de Asia se les da a los niños de kinder, la alfabetización mediática. Que tú digas, ¿cómo llegué a creer esto? Y que tú sepas responder. Bueno, vamos a tocar temas como el medio es el mensaje. Es una teoría de Marshall McLuhan, las leyes de la tecnología, diferencia entre Internet y la web, qué son las noticias falsas, qué es la posverdad, los estándares de confiabilidad de sitios web, redes sociales, imágenes a partir del pensamiento crítico, obviamente el método Tolman para argumentar, y ustedes en su casa van a redactar y gestionar referencias, fuentes de información en línea, identificar los elementos de un argumento y los tipos de tesis. Bueno, obviamente aquí la comprensión que vamos a tener es cómo el uso de la razón, la argumentación y el pensamiento crítico son las herramientas que nos permiten establecer estándares para evaluar la confiabilidad de fuentes de información y que la web y los motores de búsqueda nos permiten aprender, forman parte ya de la educación y es necesario aprender cómo funcionan para conocer. Las TIC tienen pues, aspectos positivos y negativos, por eso necesitamos aprender sobre ellas. ¿Okay? Bueno, en la semana 3 son 7 semanas. ¿Alguien que me lea nada más lo presencial? ¿Tú no? ¿Marco? Presencial. Utilizar de forma ética, confiable y eficiente la inteligencia artificial en el contexto educativo, aplicándola para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. En casa, de forma independiente, redactar y gestionar referencias y fuentes de información en línea, identificar los elementos de un argumento y los tipos de tesis. Ok. Bueno, en el caso de la inteligencia artificial, no sé cuántos están habituados ya a utilizarla, pero aquí vamos a profundizar en cómo se usa adecuadamente. Vamos a aprender qué es un algoritmo, qué es el concepto de cómputo, qué significa la inteligencia artificial, cómo redactar patrones de prompt, cómo hacer análisis de datos mediante una cosa que se llama shot prompting. Acuérdense, ustedes van a poner aquí los temas que ya saben, los que no desconocen, los que les interesan. Van a hacer cómo citar y referenciar en APA la inteligencia artificial. Bueno, y obviamente ustedes van a comprender aquí que el uso de la inteligencia artificial no es el resultado final, sino apenas el inicio de todo lo que podamos hacer con la inteligencia artificial. Que la IA requiere resolver problemas de información y que la IA no genera hechos ni conocimientos. El conocimiento nada más es humano y la inteligencia artificial nada más es un apoyo. Muy útil, pero nada más es un apoyo. Y obviamente que hay riesgos de usar la inteligencia artificial, que hay una ética para usarla, que hay un contexto, un flujo para usarla. Eso es lo que van a comprender. Ya en la semana 4, alguien que lea también, por favor, qué desempeños vamos a adquirir. ¿Cómo te llamas, perdón? Mayra. Diseño y creación de contenidos didácticos y recursos educativos abiertos en línea. Blogs educativos, protegiendo legalmente el contenido y utilizando contenidos educativos publicados en la web, que cuenten con licencias libres y con derechos restringidos. En casa de forma independiente. Resolver problemas de información, pensamiento crítico, utilizando la web y la inteligencia artificial. Ok, aquí ya el ámbito que vamos a estar es una cosa que se llama alfabetización digital, que sepas usar medios digitales para tus propósitos profesionales. En el caso de un docente, pues ya estamos pasando a la fase de, ya sabemos cómo adquirir conocimientos, cómo profundizar en ellos, ahora podemos nosotros crear nuestros propios conocimientos. Y aquí esto ya se le conoce como alfabetización digital, que tú sepas usar aplicaciones para enseñar, para aprender, etc. Aquí ustedes van a aprender la diferencia entre un sitio web y un blog, qué es un blog educativo, cómo podemos ayudarnos a que la inteligencia artificial nos asista en nuestro trabajo, usar el pensamiento crítico para saber cómo buscar la información. Vamos a redactar de manera correcta. Van a aprender que la importancia de los nombres de dominio de un blog.
que van a tener que usar la retórica, el diálogo para hacer sus contenidos educativos, ¿no? Y que ustedes deben saber qué tipo de preguntas hacer cuando buscan información en un motor de búsqueda, ¿ok? Bueno, en la semana 5 alguien, a ver, Carlos. Mi nombre es Carlos. Redactar un ensayo utilizando diferentes tipos de párrafos y argumentos mediante el método del tono. A partir de reflexiones propias, búsqueda de información en la web y en las bases de datos. Redactar un ensayo sobre qué aprendizaje se requiere para aprovechar de forma correcta las TIC, para aprender y enseñar. El ensayo debe de proporcionar argumentos válidos, utilizar elementos de la retórica y referenciar fuentes en ambos. Okay. Y en casa, bueno, van a diseñar presentaciones efectivas como apoyo para la impartición de clases y creación de infografías académicas que cumplan con los estándares para la visualización de la información, protegiendo legalmente el contenido, utilizando contenidos educativos publicados en la web. Y bueno, aquí que van a comprender los temas, pues el que es un ensayo, los tipos de párrafo, los elementos retóricos del ensayo académico. Van a hacer escritura colaborativa en línea. Van a conocer los principios de la visualización, los tipos de infografía académica, el storytelling a partir de argumentos y datos, ¿sí? Y que vamos a comprender aquí que el aprendizaje puede potenciarse a través de la colaboración en línea utilizando software en la nube y que la visualización ayuda a la retención y la comprensión. Y obviamente como la importancia de la argumentación y la retórica para compartir conocimientos, ¿ok? En las semanas 6 y 7, por favor, alguien que lea ese, ¿tu nombre? Elida, a ver. Las semanas 6 y 7. Ajá. Generar un sistema de gestión del aprendizaje LMS, por sus siglas en inglés, Learning Management System, para publicar actividades y contenido educativo. En casa, de forma independiente, crear objetos de aprendizaje como un recurso educativo abierto, REA, protegiendo legalmente el contenido y utilizando contenidos educativos publicados en la web, que cuenten con licencias libres y derechos restringidos. Gracias, Elida. Sí, y aquí que vamos a aprender concepto de objeto de aprendizaje, que son los recursos educativos abiertos. Obviamente vamos a tocar la retórica, el storytelling, una cosa que se llama la situación retórica, y el uso de repositorios de objetos de aprendizaje, y la administración de contenidos educativos, ¿sí? Bueno, aquí lo que vamos a aprender es esto: el aprendizaje es permanente en cualquier lugar y en cualquier momento, y por ello sitios web educativos, objetos de aprendizaje, los LMS son tecnologías muy importantes para la educación. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver aquí. Acá todo lo vamos a evaluar así, todo lo que hagamos aquí en el salón de clases, va a tener un 40%, y pues las tareas que vayan a hacer en su casa, las actividades, van a tener el 60%, sí, aquí me equivoqué, pero es todo lo que hagamos aquí el 40%, lo que hagan en su casa el 60%, ¿ok? No vamos a tener días de asueto. Y bueno, estos son, aquí me pide que ponga 2 libros y algunos materiales. Créanme, son muchos más, pero estos son algunos de los que vamos a tocar aquí. No los van a comprar ni nada. Vamos a leer algunos pasajes de estos libros. Y bueno, pues esto es aquí vienen las reglas de la clase. Ya creo que la mayoría de ustedes saben cuáles son. Las infieren. Bueno, las tareas pues se deben entregar en el tiempo que se indican, las actividades, las que hagamos aquí, las tareas cuando se indiquen, si no van a tener un valor del 80%, ¿sí? Yo voy a tomar clase al inicio y luego vamos a dar un espacio para que tomen un descanso, y regresando la voy a tomar. Y pues básicamente es eso. Este es mi nombre, Marco Carlos Ábalos Rosado. Yo soy maestro en educación y TIC, con el énfasis en el e-learning. Esa es mi maestría. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer aquí es que ustedes pongan ahí
Contesten alguna de estas. ¿Qué tema les interesó? ¿Qué temas del programa ya conocen? ¿Qué temas desconocen? Cualquiera de las tres. Con que ustedes pongan una. Ven que aquí dice, fíjense bien, los que no conocen el Google Classroom, aquí dice asignado. Cuando ustedes ven esa palabra es que no han contestado, ¿ok? Que tienen la tarea. Si aparece en rojo es que esa tarea ya está, la puedes contestar, pero está fuera de tiempo, ¿ok? Si ustedes le ponen aquí qué tema desconocen, yo voy a poner uno así, X, voy a poner, no conozco modelos grandes de lenguaje. Ya, con eso que pongas, o los que tú hayas puesto, los que tú quieras, ya nada más le dan allí donde dice entregar y ya. ¿Es contestar las tres preguntas? No, cualquiera, la que tú quieras. Dice, no, me interesó este tema, desconozco este tema sí lo conozco. Y tienes las tres, y tienes nada más una. O podemos en una sola respuesta. Ajá, también. Ajá. En esa clase la mayoría de las veces, salvo esta sesión y la mitad de la otra, a lo mejor casi todo va a ser trabajar, ¿sí? Va a ser hacer cosas. Cuando terminen ustedes, ya nada más le dan ahí donde dice entregar y les va a salir un cuadro de diálogo. Dice, no podrás modificar las respuestas después de enviarla. Y nada más le dan a entregar, ¿sí? Acá yo estoy aquí como estudiante, pero yo acá como profe voy a ver las respuestas. Miren, aquí dice que ya 8 personas ya la entregaron, aquí ya me dice a mí. Y yo ya puedo ver las respuestas, ¿sí? Todavía faltan personas de entregarla. Entonces, así lo ve el profe, así. Y así lo ve el profe o la maestra y así lo ve el estudiante, ¿no? Yo le voy a dar aquí entregar. Incluso ustedes pueden ver
las respuestas de sus compañeros ahí, sus compañeras. Y yo puedo ver aquí las respuestas que hayan ido entregando. Bueno, miren, aquí vamos a empezar a ver algunas de sus. Carlos dice que el uso de la inteligencia artificial para generar contenidos. El método Tolville, este es un método que les va a ayudar lo voy a decir así, a ordenar sus pensamientos. Y esa es la base para redactar. Y aquí en esta maestría van a tener que redactar muchos ensayos, cosas de ese tipo, en la que va a ser necesario ordenar el pensamiento. La redacción es ordenar, cuando uno dice está bien redactado, en realidad lo que estamos diciendo los pensamientos están bien ordenados y bien comunicados. Bueno, ese es un método para hacerlo, para ordenar el pensamiento, sobre todo, principalmente para ordenar nuestros razonamientos. Dice, Brenda, ¿quién es Brenda? Brenda, Brenda, bienvenida. ¿Tú qué estudiaste, perdón? En educación primaria. Bueno, a lo mejor muchos temas que hemos hablado aquí los conoces. Dice, me interesa aprender acerca del diseño y creación de contenidos didácticos y recursos educativos abiertos en línea. Bueno, eso vamos a hacer varios de ese tipo que te van a poder servir para dar tus clases. Miren, una cosa que yo he notado que, como les digo, yo tengo ya mucho tiempo usando la tecnología, blogs, etcétera, para enseñar, es de que de repente me topaba que veían a alumnos o alumnos así en un pasillo y que estaban en su celular leyendo el material. Yo ahí veía la trascendencia que tenía, porque yo me pensaba cuando yo estudiaba en la universidad que eso no existía. Y que la clase la pueden llevar a todos lados. Y que los estudiantes, en el caso del nivel universitario, agradecen eso. Que la clase está disponible siempre. Bueno, aprender y conocer del... Ana, ¿quién es Ana? Ana, ¿tú qué estudiaste? Administración. Bueno, la administración tiene mucho que ver con la enseñanza, porque básicamente cuando entras a trabajar, lo primero que tienes que hacer es aprender. En clase media superior, pero aquí la ventaja es que doy en una comunidad a 2 horas de aquí. Ajá. Entonces muchos niños no tienen la capacidad de ir a una biblioteca, comprar un libro, como dices tú, entonces ya todos traen iPhone, todos mandan iPhone. Ahí yo traté ya de, no tiene computadora, pero con el celular. Así es, sí, ese también es uno de los problemas que tenemos, que el acceso a el acceso a la tecnología, podemos dividirlo en dos grandes ramas: acceso físico y tecnológico y acceso educativo para usarlo. O sea, un niño puede entrar a internet porque tiene el acceso, pero no sabe usarlo, ¿sí? O lo usa como cree. En algunos casos en México ni siquiera el físico es posible. En algunos casos, cada vez menos, pero en algunos casos ni acceso a eso. Entonces, eso puede ser muy útil para alguien que da clases, ¿sí? ¿Qué temas te interesó, Marco Antonio? ¿Tú qué estudiaste, Marco? Medicina. Pues ahí también, una de las cosas que tiene que hacer el doctor es enseñarle al paciente que sepa la trascendencia de ciertas cosas, ¿sí o no? Marco dice, utilizar de forma ética, confiable y eficiente la inteligencia artificial en el contexto educativo, aplicándola para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Dice, miren, ahorita muchos niños saben usar la inteligencia artificial para hacer cosas que uno dice, ¿cómo le habrá hecho? Que se pasan todos esos pasos que decía Chaplin, ¿no? Lo ético, lo confiable, ¿qué es lo que estás haciendo con eso?
¿Qué temas del programa ya conoces? Conozco de manera parcial el uso de la IA generativa. ¿Qué temas desconoces? Por ejemplo, ¿tú sí sabes lo que es el shot prompting? Pues sí, utilizaba eso como el chat. No, pero el shot prompting, ¿sabes qué es? No, bueno, ahí vas a saber qué significa eso, qué trascendente eso es para usar una IA. Diseño y creación de contenidos didácticos y recursos educativos abiertos en línea. Miren, básicamente el de recursos abiertos en línea es uno de los avances que aprovechan mucho las universidades de primer mundo. Es un recurso educativo abierto, es algo con lo que tú puedes aprender, ¿no? Que tiene un diseño instruccional detrás, que si yo lo leo como persona, voy a aprender de ese tema, no importa que los haya hecho en la Universidad de Harvard, o eso me va a enseñar. En los países de primer mundo usan mucho eso para enseñarse entre sí. Vamos a ver repositorios de eso y cómo se hacen, van a ser uno. Blogs educativos, vamos a ver uno. Cómo proteger legalmente lo que ustedes hacen. Una de las primeras inquietudes de un maestro o de una maestra cuando hace contenidos educativos abiertos es, esto es mío y alguien lo va a agarrar y va a decir que lo hizo él. Vamos a ver cómo se hace para protegerlo y cuándo es válido que alguien lo utilice y no que diga que lo hizo él, sino que lo reformule, lo mejore, teniendo el permiso de ustedes que fueron las autoras o los autores. ¿Sí? Que cuente con licencias libres, vamos a ver qué son las licencias libres, cuáles son los derechos restringidos, redactar un ensayo utilizando diferentes tipos de párrafo. Yo sé que ustedes a lo mejor ven y dicen, pues que eso no es en la primaria. Uno de los principales, vamos a decirlo así, situaciones que a mí me ha tocado cuando me ha tocado revisar una tesis es que no están bien hechos los párrafos. ¿Por qué? O sea, puede haber muchas hipótesis, pero una es de que no estamos habituados a escribir, básicamente, y a veces tampoco a leer. Pues aquí vamos a tener algunos métodos para hacerlos correctamente y que no batallen en las otras clases, ¿sí? Porque van a tener que hacer muchos textos, ¿sí? Melissa, tú estudiaste, ¿qué estudiaste tú, Melissa? Mejor dínoslo tú. Nutrióloga, maestro. Nutrióloga, también los nutriólogos tienen, gracias, los nutriólogos también tienen que enseñarle a los pacientes, por ejemplo, qué significa que algo tiene azúcar, que no siempre es algo dulce, a veces son otras cosas que también tienen azúcar. Bueno, de los temas que se abordaron en el programa, me interesó el uso de las TIC y de la IA de manera positiva dentro del ámbito educativo. Conozco un poco el uso de la IA, cómo formar caracteres para obtener respuesta de la misma, me gustaría aprender más de ella. Me gusta el tema de la investigación, así conocer los tipos de tesis. Me interesa para conocer más de estos avances de la investigación y cómo plasmarlos, ¿sí? Bueno, aquí vamos a hablar mucho cuando hablemos de argumentación vamos a hablar de tesis, ¿sí? Me interesó, Estefanía. ¿Tú qué estudiaste, Estefanía? Bienvenida. Licenciada en Historia. Dice, me interesó el tema de la evaluación de la información proporcionada por diversos motores de búsqueda, páginas o medios de información digital. Desconozco el método de Tolman y conozco del mismo algunas estrategias para el uso de la IA en el factor educativo como herramienta de enseñanza. ¿Ok? Bueno, fíjense, ahorita que decías que conoces algunas estrategias, el ámbito de la inteligencia artificial en Asia, en Estados Unidos, Europa, en algunos países, las academias que hacen en las escuelas es para decirse cómo enseñar con la IA, métodos para hacer esto, para hacer aquello, usando la IA. Ya están en esa fase. Yo desconozco si en la primaria el gobierno les esté dando cursos en las reuniones que hacen técnicas sobre eso, o si están planteando hacérselo. Pero ese es el paso atrás que llevamos nosotros, ¿sí? Casi siempre con las tecnologías. Bueno, luego, Grisel, ¿quién es Grisel? Grisel, ¿tú qué estudiaste? Bienvenida. Estudié literatura y creación literaria, pero me he dedicado a semestre de inglés. Bueno, Grisel dice, el tema que conozco es la IA, específicamente desde hace 3 meses he utilizado el ChatGPT para practicar mi speaking en inglés y me ha ayudado mucho a mantener la fluidez en el idioma. Así que me interesa mucho ahondar más en esta fascinante herramienta porque puede ayudarme a agilizar nuestras investigaciones en cualquier
rama de la educación y en especial en el aprendizaje de idiomas. Mira, esto que dice él, ayudarme a agilizar, dice, ahondar más en esta fascinante herramienta porque puede ayudarme a agilizar nuestras investigaciones en cualquier rama de la educación y en el aprendizaje de idiomas. Los que crearon el Internet, ese era su sueño. Decían, vamos a crear el Internet para que la gente aprenda y acceda al conocimiento. Ese ha sido el uso que le hemos dado. Ellos decían, con esto toda la gente va a aprender. Sí aprende, pero ese era el sueño dorado de ellos. Decían, vamos a ponerle a la gente que lo que quiera aprender, aprenda. Y sí puedes hacer muchas cosas, sí las puedes aprender, pero ese no ha sido el giro que ha dado, realmente, ¿sí? Hay intereses políticos, comerciales, pero es cierto que, por ejemplo, alguien que quisiera aprender chino ahorita, no necesita inscribirse básicamente en ningún lado. Porque acuérdense, para aprender, la base de todo aprendizaje es que haya un estímulo. Si tienes el estímulo, no tienes maestro, no importa. Y ahorita estamos en una edad de oro de eso. Yo que puedo aprender un idioma si yo quiero. Aunque no pueda pagar, yo sé que puedo aprender si busco información. Esta es la parte de profesionalizarnos en el que pide la UNESCO, ¿sí? Luego, Aarón, ¿qué estudiaste, Aarón? Ajá. Aarón dice, me interesó especialmente el tema de generación de contenidos educativos, conozco un poco sobre la IA, he hecho uso de ella, pero creo que puedo sacar más provecho, desconozco la mayoría de los temas, de las tecnologías que se mencionan. Rafael, ¿quién es? Rafael, ¿tú qué estudiaste? Filosofía. Mira, Rafael dice, me interesó la resolución de conflictos a través de una situación retórica, ya que es fundamental el discurso y la comunicación del ser humano propio de su naturaleza. Además de Charles Chaplin, primero, para desarrollar alguna cosa debe haber una necesidad, después resolver la necesidad, al final poder reflexionar en tanto el beneficio o perjuicio de lo que creamos. Es decir, el humano primero hace y después de lo que hace se construye a sí mismo. Muestra y manifiesta su esencia. Miren, esto que dice esencia, la esencia de la tecnología, ¿saben cuál es? Es humana. Cuando tú ves esta tecnología, lo primero que debes saber, ¿por qué la hizo y qué propósito tiene? Y ese propósito no es la máquina, es... De hecho, creo que el pensamiento fue lo que dijo, ¿no? Yo pensaba que tenía realmente el conocimiento de la IA, genera conocimiento, ¿no? Pero no, técnicamente es un cúmulo de conocimientos y nada más los expone en la belleza. Es como una memoria, ¿no? Tú tienes la información. Sí, ajá. Sí, pero eso ya acuérdense, la IA no genera hechos. Te da información. El que crea el conocimiento es el ser humano. Ese nada más es humano. Igual los motores de búsqueda, cuando alguien te dice, es que lo encontré en Google, ya por eso es un hecho, ¿no? Pues vamos a abordar esos temas, ¿sí? Que eso es lo que yo les decía, es la alfabetización mediática. ¿Qué tema te interesó, Fernando? ¿Dónde está Fernando? Ah, Fernando está en línea. ¿Tú qué estudiaste, Fernando? Hola, yo estudié filosofía, igual. Ajá. Bueno, él dice, datos sintéticos de la IA y datos orgánicos. Los datos sintéticos son los que produce una máquina. Los datos orgánicos son los que produce el ser humano. Cuando usen una tecnología, especialmente la inteligencia artificial, los que deben prevalecer al final, ¿cuáles creen que son? ¿Los sintéticos o los orgánicos? Los orgánicos son los que hace el ser humano. ¿Qué es más importante, el sintético o el orgánico? ¿El orgánico por qué? Y es el que adapta el contexto y porque tú debes saber evaluarlo. Al final el responsable eres tú. Bueno. Elida dice, desconozco el tema. ¿Qué estudiaste, Elida? Administración. Desconozco el tema de Tolman. Bueno, es una forma de cómo puedes organizar tus razonamientos. Mayra, ¿tú qué estudiaste? Psicología. El tema que me interesó es sobre los datos sintéticos de la IA y los datos orgánicos. Vamos a ver cómo se hace un dato orgánico a partir de los datos sintéticos, ¿sí?
para desarrollarlo en las actividades. Un dato sintético, para que no confundirlos, es cuando le pido algo a una inteligencia artificial y me da una definición, ese es un dato sintético, porque lo hizo una máquina. Es como cuando ustedes ven una camisa y dicen, esa camisa la hizo una máquina, pero cuando ven una hecha a mano, o sea, no la detectan. ¿Cuál está mejor por lo regular? ¿La sintética o la hecha a mano? Pues igual con la inteligencia artificial, con los datos orgánicos, si estamos preparados, pueden ser mejores que los datos sintéticos, ¿sí? Luego, Sofía, ¿tú qué estudiaste, Sofía? Mercadotecnia. Dice, me interesó el cómo utilizar la IA de forma ética en el contexto educativo. Que así, cuándo usarla, cómo usarla, y qué precauciones tener. Dulce, ¿dónde estás? ¿Quién es Dulce? ¿Tú qué estudiaste, Dulce? Comunicación gráfica. El cómo influyen las tecnologías en nuestras creencias y formas de aprendizaje. Considero que el buen aprovechamiento de las tecnologías puede potenciar y facilitar los procesos educativos. Exacto, miren, toda tecnología solamente existe porque hace mejor algo. Piénsenlo un poco. ¿Cómo llego más rápido? ¿Corriendo o en el coche? Es obvio. Bueno, sí, toda tecnología puede potenciar, pero si no se usa bien, puede disminuir. Si no usamos bien los motores de búsqueda de la IA, puede incluso hacer que aprendas menos, o que lo que aprendas sea falso, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a ver aquí. Y luego dice, es parte de nuestra vida, al tal grado que es imposible visualizar la vida humana sin ella, por lo cual es necesario usarla a nuestro favor. Bueno, aquí, por ejemplo, esto, les voy a compartir algo. La tecnología que usamos se nos impuso. Y se nos va a seguir imponiendo otras. Les doy un ejemplo. Yo cuando hice mi tesis para licenciatura, yo le llevé a mi maestro un día, se usaban discos. Apenas empezaban las memorias USB, pero yo le llevé un disco para que viera mi avance de tesis, y agarró el disco y me dijo, yo no le hago a estas jaladas. Luego se lo quise enviar por correo y me dijo, yo no le hago a esas jaladas. Les hago una pregunta, ¿ahorita podría sobrevivir ese coordinador? Imagínense una secretaria que le dijeron, ya no vamos a usar el fax, ahora todo es con el Outlook. Y la señora tiene 20 años trabajando de secretaria. Imagínense a familiares de ustedes que llega la nueva caja del cable y que no sabe cómo hacerla. Antes nada más prendía la tele y le cambiaba, y ahora son botones y botones y botones, ¿sí o no? Y se desesperan. Bueno, las tecnologías, intereses, avances, etcétera, nos las imponen. León, ¿dónde está León? León, ¿tú qué estudiaste? Yo soy ingeniero. Ingeniero. Me interesa conocer nuevas herramientas tecnológicas que faciliten la retención de la información y ayuden en el aprendizaje de jóvenes. Actualmente se conocen tecnologías IA básicas como GPT o Meta, pero no alguna de grado académico que se tiene conocimiento de algunos conceptos, pero en general todo es nuevo. Luego Dalia, ¿tú qué estudiaste, Dalia? Bienvenida. Soy licenciada en educación preescolar. Licenciada en educación preescolar. Bueno, dice, me interesó el tema de las TIC, conozco algunos modelos de lenguaje y desconozco la gramatización en la que aprenden los niños. Me interesa el tema de la inteligencia artificial y el tema de la posverdad. Sofía. ¿Tú qué estudiaste, Sofía? Psicología. Bueno, fíjense, este tema de la posverdad no se aborda mucho, ¿verdad? Y tiene que ver precisamente con el tema que vamos a ver a continuación, que es el lenguaje, ¿sí? Lo explico rápido. La posverdad es adecuar la realidad a lo que yo quiera. Por ejemplo, que una señora diga, para mí el sol es una pelota de básquet con gasolina que le prendieron fuego. Entonces decir, hay alguien que piense eso, a lo mejor no, pero a ese extremo es la posverdad, sí, que la verdad no sea la verdad, sino la que yo quiera, y que la comunique, y que otros se sumen a ella. Por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, hay comunidades en línea que defienden que la Tierra es plana. Bueno, eso es algo que se da mucho en el uso de tecnologías donde buscamos información, que llegamos a cosas que no son ciertas o que pertenecen al ámbito de la posverdad. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en esta clase. Para mí era importante que ustedes estuvieran conscientes de qué es lo que vamos a aprender aquí, qué es lo que vamos a hacer. Por lo regular vamos a estar haciendo actividades.
Ahorita acabamos de hacer una. Así es como van a contestar todas sus actividades aquí. En el campus virtual de la UCEM, que les dieron un curso ayer, bueno, allí ustedes van a ver, ahorita no van a ver esto que está, bueno, todavía no se los publico, bueno, pero van a ver aquí algunas actividades que van a ser las mismas que hagamos aquí, pero para hacer legal todas nuestras actividades, ¿sí? Por ejemplo, las tareas que hagan en casa, las van a tener que subir aquí, pero las vamos a subir aquí en el salón, ¿ok? Yo les voy a explicar cómo y ahí van a estar, cuando ya las haya cargado, ustedes ya nada más las van a subir. No es que vayan a trabajar 2 veces. Uso el Google Classroom para hacerlo más dinámico, ¿ok? Para que podamos y que puedan tener una versión en el celular de muchas de las cosas que hacemos. Porque yo me he dado cuenta que muchas personas aprovechan para aprender en momentos que pueden, ¿sí? Yo mismo me he descubierto aprendiendo en un estacionamiento. En ese rato tengo tiempo y he estado estudiando. Por eso estoy usando el Google Classroom, ¿ok? Bueno, bien, son las 9:43. ¿Quieren que demos unos 15 minutos de pausa para que quieran tomar un café o algo? Nos vemos aquí a las 10, ¿ok? Por lo regular, ya esta primera vez pasó estas circunstancias, se supone que los iban a subir aquí. Yo llegué aquí desde las 7:30, no había ni abierto, porque llegué para instalar todo y tener todo abierto. Pero cuando lleguemos aquí vamos a tener clases como hasta las 9:15 y vamos a dar unos 20, 25 minutos, media hora para que tomen un café o algo y luego ya nos vamos a seguir. Ahorita pues sí va a ser menos por esta circunstancia que pasó, entonces nos vamos a las 10, ¿les parece bien? Son 15 minutos. La cafetería sí está algo retirada, no sé si saben dónde está. Está hasta abajo y luego hasta allá. A mano izquierda hasta el fondo, así, literalmente en el primer piso, sí, ahí está. Entonces, nos vemos aquí en 15 minutos. Disculpen que hoy haya sido así, pero ya las próximas va a ser así como les comento, ¿ok? Bueno, bienvenidas, bienvenidos. A las 11. Muchas gracias. Ahorita nos vemos, Fernando, ahorita nos vemos, Benicio. Gracias. No, la entrega. Les va a dejar una actividad para sí, ese le nivel el 10.